Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que tengo el gusto de haber sido invitada. Estoy muy contenta de participar en este festival de lujo de Women in Games Argentina. Esta charla se llama Una mirada personal sobre feminismo y videojuegos, y mi intención es hacer un pequeño recorte de mi recorrido en la industria de los videojuegos y contarles cómo el contacto con ciertas realidades que viví y que vivieron otras colegas, amigas y amigues, hizo que tuviera un encuentro con el feminismo y la diversidad, y cómo eso influenció mi forma de ver la vida y de trabajar en juegos. Y bueno, y espero que compartir esa experiencia les resulte útil de alguna manera. Bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Alejandra Bruno. Soy diseñadora narrativa, game designer y productora en Jaguar Studio. Trabajo haciendo videojuegos, sobre todo educativos, allí. Antes trabajé durante muchos años en un estudio que se llamaba QB9. Y aparte de eso, soy guionista de cine. Trabajé un poquito en televisión también. Y soy escritora. Tengo 2 novelas escritas. Acabo de publicar una que se llama La Fe Secreta. Y bueno, y tengo otra que se llama La Hija del Delta, que está ahí en tratativas de publicación. También soy docente de narrativa y de guión en una institución que es Image Campus, que quizás algunos de ustedes la conozcan. Es una institución dedicada a carreras tecnológicas, tiene una carrera desde hace varios años también de videojuegos, bueno, y allí enseño también desde el 2004 prácticamente. Y soy cofundadora de Women in Games Argentina y miembro de la comisión educativa. Así que bueno, estoy un poco desde los inicios de Women in Games, y por eso me encanta estar acá y poder compartir con ustedes esta charla. Bueno, este es un índice de la presentación. Voy a hablarles un poco bueno, mis primeros pasos en los videojuegos y de cómo al principio había una cierta mirada feminista que estaba ahí agazapada y que se manifestaba de ciertas maneras, y también hubo un momento que tuve un encuentro con otros y concienticé más la necesidad de indagar más sobre qué era lo que estaba pasando en el mundo de los videojuegos con las mujeres y con otros colectivos disidentes, y eso hizo que decidiera militar más de maneras distintas, involucrarme más con lo que estaba pasando y tener un compromiso al respecto. Les cuento un poquito. Yo hago videojuegos desde el 2008. Empecé trabajando como guionista en el estudio QB9, y luego empecé a aprender game design. Bueno, y en los últimos años estoy también trabajando como productora. Ya no en QB9, que no está más, pero sí en el estudio Jaguar. Durante estos años hice un montón de videojuegos y de obras interactivas de distinto tipo, para distintos clientes, nacionales, de afuera, eh, clientes importantes o vinculados a la infancia también, como UNICEF, bueno, Ministerio de Educación y de Cultura, la Secretaría de Medios, el canal Paca Paca, bueno, clientes varios, bueno, algunos videojuegos para Lego. O sea, hice Advert Games, aventuras, trabajé en Hidden Objects, trabajé en mundos virtuales y en videojuegos educativos. Lo que hizo que también tuviera un panorama bastante amplio no solo de cómo se trabaja en narrativa en distintos tipos de videojuegos, sino también de cómo se producen. Algo que les quería empezar a comentar es que en el 2018, trabajando en QB9 por primera vez, el estudio se estaba dedicando a hacer videojuegos de aventura. Eran videojuegos casuales, orientados a mujeres. Ese fue mi primer encuentro, tener que guionar este tipo de videojuegos. Y
la idea era que era un tipo de target que se consideraba que estaba orientado a mujeres y que por lo tanto tenía que tener mujeres protagonistas. Y aproveché, creo que para empezar a tirar algunas ideas que para mí eran interesantes, que tenía que ver, en el primer caso, en Doors of the Mind, que es una mujer que tiene que va a sesiones de hipnosis digamos, descubrir algo, destrabar un trauma que tuvo. Pude meterme en la psicología de una mujer. Y después hubo un proyecto que nunca salió a la luz, a pesar de que trabajamos como 3 años en este proyecto que se llamaba Visions, que eran una dupla de investigadores. El foco estaba puesto en una mujer, pero también había un varón que investigaba junto a ella, y me di cuenta de que algo importante que yo quería lograr en ese juego era que la mujer, digamos, representaba principios más intuitivos y el hombre quizás más de racionalidad, no sé, de racionalidad de tipo ingenio medio Sherlock. Y yo lo que quería era que ambos aprendieran del otro, y cuando el juego terminara, bueno, había una historia también de enamoramiento entre ellos, pero lo importante para mí era romper un poco con cuestiones de género, aunque no lo tenía concientizado de esa manera, pero sí hacer una suerte de integración entre lo que es una supuesta psicología o sensibilidad masculina y femenina, de manera tal que estas dos personas aprendieran entre ellos. Muestro esta foto de QB9, llegamos a ser como 50 personas en el estudio, y esta es una foto de una de las EVAs, creo que fue la última EVA presencial en el 2019, pero es una foto que me interesa mostrar porque creo que si les mostrara fotos de esa etapa, serían siempre muy parecidas a estas, es decir, un conjunto grande de hombres y yo. Tengo varias fotos y todas son como muy similares en ese sentido. Eso, digamos, es parte de quizás algo que me interesa comentar, que es también lo que aprendí en ese tiempo, que es que los videojuegos que hacíamos, según varios estudios de mercado, sobre todo de Sony, porque estábamos ahí en tratativas de hacer juegos de consolas, pero tanto Big Fish, que era el publisher principal de las aventuras que hacíamos, como Sony, tenían ciertos estudios y bajadas de línea acerca de quiénes eran los potenciales clientes de esos juegos, y estas son algunas de las cosas que ellos decían y que nos bajaba a nosotros, ¿no?, desde Estados Unidos. Una era que a las mujeres no les gustaba ni la sangre, ni el gore, ni la ciencia ficción, que más bien les gustaban las mascotas, las plantas, la ropa y la familia. Y también tenían una suerte de idea de quiénes eran esas mujeres, que trabajé en 2 estudios diferentes, porque paralelamente también trabajaba de manera freelance en otro estudio durante un periodo, pero los estudios de ambos periodos decían que en un caso las mujeres eran mujeres de clase media baja, mujeres que quizás tenían hijos sin haberlo deseado, eran mujeres frustradas que usaban los videojuegos como un escapismo. Y por otro lado, en el otro trabajo, que también hacíamos Hidden Objects, empecé a notar que los artistas hacían objetos muy grandes en el juego. No sé si saben que los Hidden Objects es un tipo de aventura que tiene pantallas en donde tenés un montón de objetos en pantalla y tenés que descubrir ciertos objetos que están disimulados entre muchísimos objetos. Y yo veía que los objetos eran enormes, y cuando preguntaba por qué son enormes, me decían, bueno, porque a este juego lo juegan mujeres de 40 años que ya no ven un pomo y que bueno, son viejas, los puzzles eran demasiado sencillos, y cuando hablaba con el game designer me decía que es porque las mujeres que jugaban estos juegos eran eran como poco inteligentes, y no se les podía dar puzzles de ingenio complejos. Y esto empezó
a llamarme mucho la atención, además de que en ese estudio noté que estaban haciendo una especie de novela visual, de ficción interactiva para mujeres, pero todas las personas que hacían ese videojuego eran varones. Y replicaban en la temática este prejuicio de que a las mujeres les gustaba la ropa, los viajes y las mascotas y los amantes solamente, ¿no? Eso me hizo reflexionar un montón sobre, bueno, cuál es la idea que tienen, que se tiene en estos estudios de mercado, cómo eso es una bajada de línea para quienes hacemos videojuegos, porque pareciera que la posta la tienen Sony o la tienen, digamos, expertos en videojuegos, que saben exactamente el perfil de quienes juegan, pero obviamente esto genera muchas cosas indeseables, porque es una especie de cadena que produce videojuegos para gente que está, no sé, inventada en algún lugar de las cabezas de estas personas que hacen estos estudios de mercado, y se generan videojuegos que son un poco para personas tontas, ¿no? Objetos grandes. Imagínense, yo ya tenía 40 años cuando empecé a trabajar de content manager en uno de estos lugares, y yo jugaba shooters, y entonces cuando me decían que las viejas de 40 no ven nada, bueno, obviamente era fuerte para mí, ¿no? Fuerte, digamos, como posible target de esos juegos y obviamente como diseñadora también. Bueno, lo único positivo que había en ese sentido era que el estudio decía que a las mujeres les gustaban los juegos detectivescos, y eso también hacía que, bueno, uno pudiera introducir puzzles de ingenio o situaciones que requieren, la verdad, que una inteligencia para resolverlos. El problema es cuando los game designers piensan que tienen que facilitar muchísimo eso porque van a tener enfrente a alguien básicamente tonto, ¿no? Tonta, sobre todo tonta. Bueno, más allá de esto, de la mujer como destinataria de los videojuegos, también me encontré con la realidad de ser una mujer desarrolladora, primero como guionista y luego como game designer y guionista. Obviamente lo que noté es que en un estudio tan grande como era QB9, con 50 personas, no había prácticamente mujeres que tomaran decisiones de producto. De hecho, yo trabajé 11 años en ese estudio y fui la única diseñadora en todo ese periodo, salvo un juego en el que llamaron a una colega. Bueno, yo estaba trabajando en uno y llamaron a una colega para trabajar en otro, pero fue algo temporal. Estuve en muchas reuniones con muchos varones en las que había un notorio también prejuicio cuando se hablaba de videojuegos para mujeres. Bueno, cuáles eran las ideas que ellos tenían sobre esto, ¿no? De qué es lo que nos gusta a las mujeres y qué hay que producir. Todo eso también fue parte de un periodo de reflexión personal al respecto. Algo que notaba paralelamente, yo ya estaba dando clases desde antes de entrar a hacer videojuegos, y lo que notaba era que en la mayoría de las carreras, que en el 2008 eran pocas, yo empecé a dar clases en el 2004, prácticamente no había en el staff de docentes mujeres profesoras. Y no había prácticamente mujeres. Yo di clases, ya les digo, desde el 2004, bueno, es un montón de años, y no tenía mujeres en las clases, a pesar de dar prácticamente todos los cuatrimestres. De vez en cuando había una, habían dos, muchas de ellas no terminaban la carrera, y era notorio también la falta de docentes en el staff. Paralelamente, los eventos a los que iba, voy a poner como referencia la EVA, que quizás es la exposición de videojuegos argentina más conocida acá. Era notorio también que los speakers eran casi todos hombres, y en un momento empezaron a invitarme a mí para dar charlas, y noté que no solo éramos pocas las mujeres, sino que los horarios en los que destinaban nuestras charlas eran los horarios como más inconvenientes. Las
nunca nos destinaban al auditorio principal, siempre eran aulas o pequeños espacios. Me ha pasado en un par de charlas de que se quedara gente afuera, mientras que quizás le daban el auditorio principal al postmortem de un juego que nadie había escuchado nunca en la vida, pero a mí me destinaban, por ejemplo, a un aula pequeña cuando estaba dando herramientas de narrativa que le eran útiles a un montón de gente y la gente se quedaba afuera. Bueno, acá hay una pequeña referencia que me la facilitó Pablo Cuarta, que hizo un estudio acerca de cómo desde el 2015 hasta el 2021 sacó un porcentaje de los panelistas hombres y mujeres que había en las EVAs, ¿no? Y también de las personas no binarias, en cuanto a charlas, paneles compartidos y demás. Vamos a ver que esto en el tiempo va mejorando también. Todo esto hizo que en un momento me invitaron a dar una charla que fue para mí muy importante. En el 2016 hubo un evento, un encuentro de desarrolladores en Tecnópolis, que bueno, fue un evento importante porque fue, por ejemplo, Ron Gilbert, y que es, bueno, quienes no lo conocen, es el creador de las aventuras emblemáticas de Lucas, por ejemplo, Maniac Mansion o bueno, Monkey Island. Y bueno, y Dino Patti, que es una persona bastante admirada por mí, es el fundador de Playdead, que es el estudio que hace el videojuego Limbo, ha hecho el videojuego Limbo y Inside también. O sea, gente como muy grosa. Me invitaron a dar una charla que me pidieron que fuera sobre herramientas de narrativa, y yo decidí hacer un volantazo y dar una charla justamente sobre cómo los estudios de mercado generan prejuicios en los desarrolladores que hace que, contra las mujeres jugadoras sobre todo, y producen esta cadena indeseable de videojuegos a partir de estos prejuicios. Para mí misma fue una charla reveladora porque la verdad que era una charla bastante personal y atípica dentro de lo que eran las charlas. Casi todo el mundo hablaba de videojuegos que había hecho o bueno, de herramientas que manejaba. De pronto era un poco como jugado hablar de esto. Nadie hablaba de qué era lo que pasaba en ese sentido, y para mí fue una forma de denunciar qué era lo que estaba ocurriendo, y tratar de que no se perpetuara. Pero otra cosa que me pasó el mismo año, muy importante, fue que Gabriela Cicalese, que es la directora de desarrollo académico de Image Campus, el lugar donde enseño, me invitó a participar de un panel de mujeres con colegas que son para mí geniales: Laura Palavecino, Luján Outon y Vito Rodríguez Christensen. Todas somos parte del WIGAR, felizmente. Pero una cosa que nos pasó a las 4 fue decir, che, ¿es necesario un panel de mujeres? ¿Por qué no nos invitan como desarrolladoras para hablar de nuestro oficio y punto? ¿No? Estábamos un poco ahí como medio en contra. Era el primer panel de mujeres al que asistíamos, todas nos preguntamos un poco lo mismo. Pero nos pasó que al asistir al panel y al hablar, nos dimos cuenta de que habíamos vivido muchas situaciones de cierta como desigualdad de género, que veíamos tanto en nosotras como en colegas, y el solo hecho de ser 5 mujeres hablando de eso nos abrió a todas la cabeza, e hizo que lo que estaba boyando un poco de manera independiente, inconsciente, esto que les cuento que yo venía arrastrando un poco de observaciones personales, tomara forma, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que esa idea que teníamos todas, que es hay que seguir para adelante, hay que ningunear las desigualdades, y si una le pone garra, tiene que, nada, no mirar esas, ponerse unas orejeras y no mirar esos y darle para adelante, no era tan así, porque había todo un trabajo por hacer importante, había muchas condiciones de desigualdad y se necesitaba un laburo de concientización al respecto. Y por más que nosotras dijéramos hay que seguir adelante, bueno, la cosa era ¿cómo
cómo hacerlo. Y parte de ese cómo hacerlo para mí tuvo que ver con cómo hacerlo con otros. Y también en mi tarea diaria. Entonces, creo que a partir de ahí empezó a caerme más la ficha acerca de algunas cosas. Por ejemplo, me di cuenta de que yo necesitaba pensar mejor eso que había pensado intuitivamente al hacer mis videojuegos, necesitaba concientizarlo y sistematizarlo de alguna manera. Necesitaba que hubiera más visibilidad de mujeres y de diversidad en mis videojuegos de muchas maneras diferentes, en los personajes, en las temáticas, en el lenguaje. Y también me di cuenta de que para ciertas personas era importante también que hubiera visibilidad de las mujeres que trabajamos en la industria. Una vez me pasó en Image Campus que iba a dar un curso y decidí no darlo, y una persona que iba a ser mi futura alumna me escribió para decirme qué pena que no vas a dar clases porque eras la única profesora que iba a tener y tenía ilusión de que estuvieras. Y cosas que pasaban por ese lado me hicieron pensar también en que, claro, algo que uno detecta es que las mujeres muchas veces no siguen una carrera vinculada a videojuegos porque lo registran como un espacio en donde solo hay hombres o hay una mayoría de hombres y no se ven reflejadas en esas carreras. Entonces, tener referentes mujeres que hayan hecho un camino sirve. Entonces decidí no solo dar clases como una forma de militancia y de visibilidad, sino también participar de más eventos. O sea, eso, ¿no? A veces soy un poco tímida, capaz no parece, pero porque bueno, cuesta un esfuerzo también exponerse en muchos sentidos, pero bueno, me pareció que era algo que tenía que hacer. También dentro de la docencia entendí que en las clases tenía que poner más foco en hablar de cuestiones de género. Tengo muchos alumnos varones, durante toda mi enseñanza fue así, que tienden también a reproducir modelos o digamos tropos que vienen bueno, de seguir haciendo personajes varones, de seguir estigmatizando un poco a las mujeres en cierto lugar más pasivo dentro de los juegos, esto de la mujer que tiene que ser rescatada, o de la mujer que es una motivación para que el héroe se mueva. Y entonces en mis clases introduzco más factores relacionados para que la narrativa que ellos puedan hacer, tanto en las clases como luego en sus futuros trabajos, tenga en cuenta esto. Y también blanquear en la institución donde trabajo la necesidad de que haya más profesoras mujeres, de que la landing page de la institución muestre mujeres docentes, etc. Participar también, me di cuenta de lo lindo que era encontrarse con mujeres y disidencias en ámbitos en los que me muevo, como el cine y la literatura también, y que realmente necesitaba beneficiarme de eso y compartir un poco más de experiencias para entender más cosas, porque bueno, la deconstrucción la hacemos entre todos y a mí también me falta mucho. Yo nací en los 70s y en una época muy represiva en relación a un montón de cosas, y por lo tanto también me falta bastante laburo de deconstrucción. Y es más fácil hacerlo con compañeros, digamos, de ruta. También, bueno, trabajando en un ámbito que es prácticamente está copado por hombres, entender que también hay un activismo posible ahí, del día a día. Cuando se habla mal de una compañera, bueno, salir un poco a defender eso. Cuando hay una compañera que vemos que no tiene oportunidades de trabajo, aunque tiene la misma capacidad que un hombre, pero se elige primero a los hombres, bueno, digamos, de alguna forma estar abierta, consciente a eso y comentarlo, denunciarlo. Y también, en cierta forma, con los clientes, tratar de que haya también más oportunidades en el mismo trabajo, que ahora les voy a mostrar un poco específicamente de qué hablo. Y también mejorar mis condiciones de trabajo. Me di cuenta de que muchas mujeres tenemos una relación con el trabajo y con el dinero un poco difícil, como si sintiéramos que no estamos del todo capacitadas y por lo tanto merecemos menos, o no nos animamos a pedir aumentos mientras otros compañeros quizás lo hacen
y se da por sentado. Entonces eso también en todos los ámbitos en donde trabajaba decidí, ¿no?, mejorar mis condiciones económicas, de tiempo, lo que fuera. Algo que empecé a trabajar en videojuegos fue, por ejemplo, hablando de esto de la militancia, estuve trabajando, bueno, fui diseñadora varios años en Mundo Gaturro y también laburé mucho el dar las herramientas a los jugadores para que expresaran sus opiniones, crearan sus propios objetos. Era una época también muy atravesada por manifestaciones en la calle, pancartas, marchas. Una de las acciones, por ejemplo, emblemáticas que hicimos fue hacer pancartas, pañuelos y un montón de cosas para que los chiques pudieran también manifestar qué era lo que sentían. Eso generó obviamente muchas movidas dentro del juego, pero también acostumbró a los pibes a que encontraran en el juego un lugar donde expresarse. Hicimos también una instancia de matrimonio igualitario dentro del juego. Uno puede pensar que Mundo Gaturro es muy mainstream, pero las personas que estábamos ahí, muchas de nosotras teníamos una idea sobre la infancia que era más abierta y tratábamos de que eso se manifestara en los contenidos que creáramos. Luego trabajé en dos videojuegos, en Cruce de Mundos y Misterio en la Biblioteca, que trabajé en el estudio Jaguar. Es un estudio muy particular, somos 4 personas, 3 varones y yo, pero bueno, un alto porcentaje de mis compañeros tienen una mente muy abierta y son lo que hoy se llama aliados. Son personas que también tienen un cuidado particular con la infancia, con el humanismo, con no tirar ideas nefastas y entender que los juegos influencian a mucha gente y que hay que tener una conciencia de eso. Ahí empecé a trabajar más con figuras mujeres y no binarias, animarse también a, ¿no?, narrar con cuerpos distintos, diversidad desde muchos puntos de vista, personajes que representan transformaciones de materia o que cambian su punto de vista durante el juego, esta idea de que no somos la misma cosa y podemos cambiar y que la diversidad es bienvenida. En Matenautas también, que es un videojuego que hicimos para un Heyborn este año, yo ya venía usando el lenguaje inclusivo desde Mundo Gaturro más tímidamente, pero empecé a usarlo mucho más, no solo en los diálogos de los personajes, sino en la interfaz del juego, con mis compañeros y también con los clientes, en el día a día, en la documentación que se le transmite a los clientes. O sea que había algo de militancia un poco por fuera y por dentro de los juegos. Con respecto a la militancia con otros, me empecé a meter un poco más en movimientos feministas que tenían que ver con medios en los que yo también trabajaba. Uno de ellos fue el colectivo MUA, que son mujeres audiovisuales argentinas, que están mucho más vinculadas al cine y a la televisión, pero también están vinculadas a todo lo audiovisual. De hecho, con Curara Esnaola, a quien voy a mencionar especialmente, hicimos una movida con las chicas de MUA. Ellas tienen una red laboral online, en donde es toda de mujeres y disidencias, y les pedimos que introdujeran en esa red a los videojuegos. O sea que todas quienes hacemos y todos quienes hacemos videojuegos podemos entrar a esa red, subir nuestro currículum, decir de qué trabajamos y tener contacto para que nos vengan a buscar para trabajar. Y también me puse en contacto, bueno, yo les conté, escribo literatura también, con unos compañeros con quienes organizamos todos los años el Encuentro Federal de Escritores, que es un encuentro para personas que escriben, que están relacionadas de alguna forma con la escritura, y que son mujeres y otros colectivos disidentes, ¿no? Todos los años ayudo a organizar este encuentro, donde pasan un montón de cosas interesantes y se hablan de cosas que están bastante vinculadas a género y escritura, sobre todo. Bueno, otro momento importantísimo, 2019, nos llaman algunas colegas
y a mí a participar de un panel en la EVA, que también veníamos, ¿no?, de una época en la que la EVA tenía muy pocas panelistas, speakers mujeres. Así que bueno, fuimos ahí en este evento que fue como maravilloso y el principio de WIGAR prácticamente. Hicimos, si ven acá a la derecha, un panel de visibilización de muchas mujeres que participábamos en videojuegos. Hablamos de problemáticas de género, al final fue muy lindo, acá lo ven abajo, llamamos a todas las mujeres que había en el auditorio a sumarse y hacer una foto conjunta. Y bueno, lo que pasó ahí fue que entre las personas que estábamos, bueno, Mica Mantegna sobre todo, que había sido la presentadora, empezamos a hablar de la necesidad de, quedamos re manija obviamente con este evento, y hablamos sobre la necesidad de generar un movimiento, una organización que nos nucleara a las mujeres y a las disidencias para que pudiéramos conocernos entre nosotras, también un poco como MUA, quizás facilitar el trabajo, la capacitación, y también visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria y funcionar como una suerte de espacio seguro para que más personas pudieran entrar en este movimiento y sentirse, ¿no?, mejor, más seguras, conocerse, y hacer todo esto que pasa, que es que las mujeres a veces no se sienten representadas, no saben a qué lugares asistir, y bueno, nos pusimos a hablar de esto, tuvimos casi muy pronto una reunión que es esta de acá, abajo a la izquierda, en la casa de Laura Palavecino, que es también compañera de la Comisión Educativa, y así nació Women in Games Argentina. Decidimos, bueno, hacer comisiones, empezamos siendo muy pocas, hoy en día somos muchas y el movimiento crece muchísimo, y bueno, estamos muy felices por eso. Yo soy miembro de la Comisión Educativa desde hace un par de años. También es una alegría para mí ver cómo, digamos, no solo Women in Games está como bastante activa, sino que hay un montón de movimientos vinculados a mujeres y disidencias que están creciendo no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. También está buenísimo contactarnos entre nosotras, porque bueno, en Latinoamérica también hay problemáticas similares, que no suceden tanto en Europa o en Estados Unidos. Y bueno, y obviamente esto es un movimiento mundial, ¿no? Así que bueno, también eso es una red a futuro a tejer de una manera más internacional. De hecho, en este mismo festival hay speakers de afuera, que bueno, estamos muy contentas de que participen. Y en ese sentido quiero mencionar a colegas que están jugando un rol muy importante en la inclusión de mujeres y diversidades en videojuegos. Ula Wester es una de ellas, del Goethe Institute. Ella coordina proyectos para incluir niñas y adolescentes mediante talleres y un proyecto muy hermoso que se llama Heroes in Games, que consiste en crear un kit de herramientas para que mujeres jóvenes aprendan videojuegos. Hay un par de compañeras mías de WIGAR que están trabajando en ese proyecto. Florencia Fole, que es vicepresidenta de ARBA, la Asociación Argentina de Videojuegos, que justamente hacen la EVA también, son los sponsors principales, y fomentó este último año la inclusión de más mujeres en el evento. También mencionar a Martina Santoro, que fue la primera presidenta de ARBA, la única hasta ahora, y es evangelista de Epic Games, es una gestora de proyectos de videojuegos que involucran también a mujeres. Bueno, Gabriela Cicalese, que es directora de estudios en Image Campus y trabaja en otras instituciones educativas y genera encuentros que abordan temáticas feministas en educación. Todo esto es muy importante para que nos conectemos. Y bueno, debajo están mis compañeras queridísimas de WIGAR, que participan de distintas comisiones y son artistas, programadoras, abogadas, gestoras culturales. Bueno, llevan a cabo un montón de tareas que están acercando a muchísimas mujeres a los videojuegos. Me queda corto, obviamente, tendría que hacer un panel para contar todas las personas que admiro y que están haciendo un montón. Son muchas, solo estoy mencionando algunas que bueno, son quizás como un poco las más cercanas. Esta militancia también, que tiene que ver con videojuegos
y con educación, abarca también esto que les contaba de la enseñanza. Sigo dando clases de guión y de narrativa en Image Campus, en varias tecnicaturas y trayectos, y bueno, que les conté que doy como más espacio a cuestiones de género. Y con el Goethe Institute estuvimos llevando a cabo varios talleres, sobre todo para enseñar videojuegos a niñas y adolescentes mujeres, porque detectamos que parte del problema de la ausencia de mujeres en la industria, como creo que les conté, se debe a que las mujeres no se proyectan en carreras vinculadas a tecnología o a videojuegos porque sienten que hay muchos hombres y también se sienten un poco familiarizadas con aspectos técnicos. Entonces parte del trabajo que hay que hacer en educación es atajar este tema en un momento temprano de la vida de las mujeres y mostrarles que los videojuegos y la tecnología sí pueden ser áreas deseables, en las que pueden destacar, y para eso también es importante crear espacios donde se sientan cómodas, porque algo que yo fui viendo durante también estos años es que hay muchísimos casos de bullying, de acosos de distinto tipo a mujeres, y para aquellas personas que dicen, o como yo en un principio que pensaba que era, bueno, cuestión de largarse y ningunear todas las agresiones, realmente hay agresiones muy grosas, como por ejemplo las que usan, las que les pasan a chicas que streamean, que hay jugadores que directamente, no sé, prácticamente no las dejan jugar, que son muy complicadas. Entonces, generar espacios seguros para las mujeres es una tarea importante dentro de lo que concierne a cualquier organización que quiera ayudar a la inserción de más colectivos. También parte de esta tarea educativa es la visibilidad que le doy a mi trabajo y al de otros compañeros, y es, bueno, dar charlas que abarquen no solo las problemáticas feministas dentro de los videojuegos, sino también, bueno, contar cosas sobre mi oficio, compartir ese saber con otros. Dado que hace, bueno, más de 10 años que trabajo en videojuegos, me parece importante poder transmitir esa experiencia y ese conocimiento, y también darle visibilidad bueno, a una mujer que se dedica a eso. Y bueno, un poco cerrando, quiero como enfocar mucho en lo bueno que está sucediendo, en el cambio que está sucediendo en este momento. Las mejoras que veo de hace más de 10 años a esta parte es que hay más presencia de mujeres en todos los ámbitos. Si bien falta, ¿no? hay un trabajo por hacer, pero noto que hay más speakers en eventos, sobre todo también cuando las mujeres forman parte de las comisiones que eligen las charlas. Es decir, no es casualidad que haya más mujeres speakers luego de que Martina Santoro haya sido presidenta de la EVA y Florencia Pole sea vicepresidenta. Tengo clarísimo que la mejoría vino por ese lado, y también es algo para comunicar y tratar de que suceda en otras organizaciones. En la medida en que los directivos, las directivas hay un equipo mixto, hay más posibilidades de que mujeres y disidencias tengan más visibilidad. Luego, bueno, como les decía, hay más comunidades de mujeres, noto que hay actividades con espacios seguros que son exclusivos para mujeres, talleres, game jams, festivales como este. Hay un auge también de streamers mujeres que me pone súper contenta. Hay códigos de conducta en lugares de trabajo que muchos tienen que ver con ciertos acosos también a disidencias, y eso es una muy buena práctica, ¿no? Como que ya entrar a un laburo o a un lugar en donde hay una advertencia acerca de qué comportamientos son inaceptables. Eso genera climas de trabajo mejores y también una alerta a que la gente no se pase de viva y tenga conductas impropias, y haga que mucha gente deje los trabajos o deje los lugares por considerarlos, ¿no?, desagradables o agresivos. En los videojuegos puedo ver más representación de personajes mujeres y no binarios, y también en los planteos, digamos, narrativos de nuevos alumnos. Hay temáticas feministas en charlas, y bueno, y hay muchos aliados hombres conscientes de ese cambio que están empezando a levantar la voz también y ayudarnos a
a mejorar esto. En el lugar donde doy clases, este año fue el año que más mujeres tuve en los cursos, y eso me pone muy feliz. No solo hay más mujeres, sino que los trabajos que están haciendo de narrativa son destacadísimos. Eso me hace ver que voy a tener colegas muy talentosas en el futuro muy próximo, y por supuesto después de años de dar clases solo a varones que escriben en su mayoría para personajes, con personajes varones para varones, bueno, ver este cambio, bueno, es maravilloso. Y también, bueno, en la EVA, cerrar un poco para no mostrar solo la referencia del 2015 y del 2016, mostrar un poco en los últimos 3 años cómo el porcentaje de mujeres creció bastante, ¿no? En el llamado a los speakers. Bueno, eso es un poco todo. Espero que mi experiencia sirva un poco para ilustrar algo de la historia de este cambio que se está dando, y de este momento hermoso que estamos viviendo, porque es un momento hermoso. Hay mucho trabajo todavía por hacer, porque las condiciones de desigualdad continúan, es un largo ejercicio, ya les digo, de construcción y de trabajo, pero cada vez somos más las personas que estamos actuando para cambiar eso. Y entonces no solo quiero poner el foco en lo que todavía no se logró, sino en todo lo que se está haciendo de bueno. Sin ir más lejos, en WeGar, ¿no? Me alegra mucho ser parte de esta comunidad, de ver cómo está creciendo. Así que bueno, para despedirme, aprovecho para saludarles a todos con muchísimo cariño, decirles que vamos para adelante, que el cambio llegó para quedarse, y que bueno, que es muy lindo hacer cosas, hacer cosas que te hacen bien, y que ves que le hacen bien a otros también. Es un camino que iniciamos recientemente, pero que bueno, que es obvio que va a prosperar un montón. Bueno, así que aprovecho para saludarles y mandarles un beso grande, y ya nos veremos por ahí.